Vamos a meternos de lleno en una de las cuestiones que más han marcado la historia. Este análisis se adentra en una defensa contemporánea de Cristo, pero ojo, no desde una perspectiva de fe, sino examinando las pruebas y las evidencias, tal y como se plantea en la obra Las evidencias de que Jesús es Dios. Y es que, si lo pensamos un momento, la identidad de esta figura ha definido imperios, ha inspirado arte y ha movido a miles de millones de personas durante 2 milenios. Vamos, que es una pregunta con un peso histórico brutal, innegable. Esta es la pregunta del millón, claro. El autor, José Carlos González Hurtado, propone un camino para responderla, pero un camino distinto. No se trata de dogma, para nada. Se trata de un análisis riguroso, casi como el de un detective, usando las pruebas que tenemos, históricas, textuales, científicas, invitando a un examen basado puramente en la razón. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque en lugar de empezar ya con una respuesta, lo que hace el libro es construir una especie de marco lógico para ir evaluando todas las posibilidades una por una. La idea es poner la claridad por delante de cualquier convicción. Este método, por cierto, no sale de la nada, ¿eh? Tiene un linaje intelectual muy claro. Parte del famoso trilema del escritor C.S. Lewis, que seguro que a muchos les suena, quien defendía que Jesús solo podía ser un mentiroso, un lunático o el Señor. Pues bien, el autor coge esa idea y la expande creando un abanico de opciones más completo. Así, la investigación se convierte en un proceso de descarte, muy sistemático. Y estas son las 5 cartas que se ponen sobre la mesa, lo que el autor llama el pentalema. Opción 1. Jesús fue un mito, nunca existió. Opción 2. Fue una manipulación, es decir, que sus palabras fueron alteradas. 3. Era un mentiroso. 4. Un maníaco, un loco. Y la quinta opción, claro, fue el Mesías. El libro se dedica a intentar refutar las 4 primeras con evidencias antes de argumentar a favor de la última. Venga, vamos con la primera opción, el mito. Para ver si se sostiene, el autor se va a una pieza clave de la evidencia, los escritos, pero no los cristianos, no. Se va a los escritos de historiadores de la antigüedad que no eran para nada seguidores suyos, pero que hablaron de Jesús y de su gente. Y esto es de lo más llamativo, porque no estamos hablando de fuentes amigas. Para nada. Historiadores romanos como Tácito y Suetonio, o el judío Flavio Josefo, escribían sobre Cristo y los cristianos con bastante hostilidad. Pero ¿qué pasa? Que al hacerlo, sin quererlo, confirmaron su existencia histórica, la de su movimiento y su crucifixión bajo el mandato de Poncio Pilato. O sea, lo daban por hecho. Y la cosa no acaba ahí. La arqueología moderna sigue aportando datos. El libro saca a relucir hallazgos muy concretos, como la piedra con el nombre de Poncio Pilato grabado. Ahí está. O el osario con el nombre del sumo sacerdote Caifás, el que sale en los evangelios. O incluso unos mosaicos del siglo II, en Megiddo, que ya se refieren a Jesús como Dios. Es como si cada descubrimiento fuese una pieza más que encaja en el puzzle del relato evangélico. Vale, si la opción del mito parece tambalearse, pasemos a la segunda del pentalema, la manipulación. La gran pregunta aquí es, ¿y si los textos originales se fueron cambiando con el tiempo? Para responder a esto, el análisis se mete de lleno en la crítica textual, que es básicamente la ciencia que estudia si los documentos antiguos son de fiar o no. Y aquí está la clave de todo. La fiabilidad de cualquier texto de la antigüedad se mide con 2 variables principales. Primero, la cantidad de copias o manuscritos que han sobrevivido, y segundo, y esto es muy importante, el tiempo que pasó entre que se escribió el original y la fecha de la copia más antigua que hemos encontrado. Pues bien, agarraos porque esta tabla es que la diferencia es brutal. Para las obras de Platón, que nadie duda que son suyas, tenemos unos 250 manuscritos con una distancia de 1300 años con el original. Para los anales de Tácito, un historiador romano clave, apenas 2 copias con 1000 años de diferencia. Y ahora, fijaos en el Nuevo Testamento, las cifras son de otra liga. Más de 25.000 manuscritos y algunos con apenas 50 años de diferencia respecto a los originales. Es que ningún otro texto de la antigüedad se le acerca ni de lejos. Claro, la pregunta es, vale, 25.000 copias, pero ¿son coherentes entre sí? ¿O cada una dice una cosa distinta? Pues según el análisis textual que cita el libro, la consistencia es del 99,8%, un 99,8%. El 0,2% que queda son variaciones menores como faltas de ortografía o cambios en el orden de las palabras, que no afectan para nada a ninguna doctrina central del cristianismo. Esta solidez ha provocado giros de guión totalmente inesperados, como el del arqueólogo del siglo XX William Ramsay. Este hombre partió siendo un escéptico total, decidido a usar la arqueología para demostrar que el Nuevo Testamento era básicamente un fraude histórico. ¿Y qué pasó? Pues que después de pasarse décadas excavando en Asia Menor, acabó concluyendo justo lo contrario. Tuvo que reconocer su asombrosa precisión histórica. Bueno, una vez refutadas las opciones del mito y la manipulación con datos históricos y textuales, el libro también aborda las posibilidades de que Jesús fuera un mentiroso o un loco.
Y una vez examinadas todas estas alternativas, el argumento da un giro. Se mueve de lo puramente académico a la implicación personal. El planteamiento final es que todo este cúmulo de evidencias no está ahí simplemente para informar. Su propósito es transformar la pregunta sobre quién fue Jesús para que deje de ser un mero rompecabezas histórico y se convierta en un desafío existencial para quien lo examina. Y todo culmina en una reflexión final. Lo que el autor sostiene es que la respuesta a la identidad de Jesús tiene consecuencias fundamentales. No es una cuestión trivial, sino una que, en un sentido u otro, redefine la forma de ver la vida. La cuestión, por tanto, queda abierta, planteando un desafío a la propia perspectiva.